Ya estamos aquí, dispuestos a continuar este repaso a los cuentos infantiles. Ya sé lo que estáis pensando. Lo sé, porque yo mismo también me lo cuestioné. ¿Cómo puede haber alguien que llame a estas versiones cuentos infantiles? Cuando me puse a preparar este espectáculo, le pregunté a una persona que ahora excede por poco de los 90 años acerca de esta cuestión. Me miró y comentó: Fernando, cuando yo tenía 16 años, fumaba delante de mi padre. Tenía pelos en las piernas como todos los de mi edad. Y sin embargo me obligaban a ir con pantalón corto, y cuando hablaban los mayores yo me tenía que callar. Solo me consideraron adulto cuando regresé de la mili, del servicio militar, del ejército. Allí me fui con 18 años. Volví con 21. Hasta entonces, los de 14, 16, 18 años no éramos jóvenes, ni adolescentes, ni preadolescentes. Éramos sencillamente niños. Erais niñas. Y para esta edad estaban pensados casi todos estos cuentos infantiles. Imaginad al príncipe galopando sobre su caballo, avanzando de aquí para allá, de allá para acá. Imaginad el rosa de las rosas, cuando eran indiscutiblemente rosas, mucho antes de que los hombres aprendiésemos a adulterar los colores de las flores. Imaginad el amarillo del corazón de las margaritas, el amarillo del corazón de la manzanilla. Imaginad el cielo azul, indiscutiblemente azul, como verde fue siempre la hierba. E imaginad que entre todo aquello nace el espíritu de una mariposa que habrá de acompañarnos a lo largo de esta historia. Érase que se era, el mal que se vaya y el bien que se venga. Érase un príncipe llamado Felipe. ¿Cómo se nota que esto es un cuento? ¿En qué cabeza cabe que un monarca pueda llamar a su hijo Felipe? ¿Os imagináis un reino serio con un monarca que se llame Felipe? Eso solo puede suceder en los cuentos de reyes y princesas. Pero perdonad que me estoy yendo por las ramas, y lo que yo quiero sí es centrarme en el cuento. Felipe, el coprotagonista de esta historia, iba galopando acompañado del que fuera el mejor de sus amigos, el que estaba llamado a convertirse en su secretario particular cuando heredara la corona. Se entretenían cazando animales. En realidad era su halcón el que los capturaba. Eran cetreros, y el halcón que sobrevuela, que se pierde a lo lejos, que se intuye entre las ramas, monarca y amistad, le persiguen hasta ver cómo se introduce en la ventana de una torre, de un castillo que se vislumbra en la penumbra y cuya existencia desconocían los chavales. Por no perder al ave, vieron cómo unos de los súbditos estaban subidos en una escala recogiendo fruta. Les exigió Felipe la escala. Alteza, tened en cuenta que se acerca el día en que hemos de pagar los impuestos. Si no recolectamos los frutos, no podremos tener la cantidad que nos exigen en los diezmos. Apoderaos de nosotros. Ay, tal vez fuera la curiosidad. Quizás que un ave, un halcón, al menos en aquel momento era más importante que los habitantes de su reino. Se mantuvo en sus 13, se adueñó de la escalera y ascendió hasta la ventana. Allí, en una sala oscura, estaba
ella, tan hermosa, con una cara tan plácida, con los ojos cerrados, tan muerta. Sí, sí, habéis oído bien, he dicho muerta, que no entendió que estuviera dormida, que la vio y automáticamente comprendió que aquella niña estaba muerta, que aquella joven fallecía sentada en el trono. Ay, pero es que era tan guapa, era tan hermosa y estaba tan muertecita que no tendría voluntad para decirle que no. Así que Felipe se acercó a ella y que si le toco la orejita, que si le toco aquí la nuca, que si dejo que mi dedo acaricie la comisura de sus labios y que si compruebo si le late el corazón, que no latía porque estaba tan hermosamente muerta. Y oye, que como seguía así muertecita, Felipe se dejó llevar y ahora acariciaba el hombro. Y detrás del hombro vino, ahí que me estoy poniendo así un poco... bueno, ya me entendéis lo que vino, ¿no? Esperad. Pensad mal. Pensad muy mal. Pensad lo peor que se os ocurra. ¿Lo habéis pensado ya? Habéis acertado. Con la muerta. La muerta se quedó como una muerta. Y Felipe, con una sonrisa inmensa, regresó al castillo. Un tiempo después murió el padre. Justo antes de morir, a Felipe le obligaron a casarse por interés. Os lo explico. El reino estaba arruinado. Para recaudar fondos deprisa, lo mejor era hacer que Felipe se casara con alguien con muchos poderes, con mucho dinero. Así que escogieron para él una princesa, bueno, era un poco peculiar. En realidad, era una ogresa, sí, una ogra. Y tenía aspecto de ogra y voz de ogresa. Y olía como huelen los ogros. El matrimonio no fue especialmente feliz. Un día cualquiera, al año y poco de haberse casado, Felipe tuvo una discusión con su esposa. Le dio con el codo a su secretario, se montaron en la cabalgadura y se dirigieron hacia el bosque. Y allí pensaron... ¿Y si iban a aquel castillo? ¿Y si regresaban precisamente al castillo de la muertecita? Y allí fueron. Encontraron la escala que no había sido devuelta y permanecía oculta entre arbustos y despojos de naturaleza. La colocaron ahí, con una cierta excitación. Felipe subió y allí se encontró a la joven sentada en el trono y con dos niños, dos bebés, uno sobre su pierna derecha y otro sobre su pierna izquierda. Felipe se presentó: soy Felipe, el rey de este reino. Ella respondió: soy Talía. Y no sé lo que ha pasado. Un día, mientras hilaba en una rueca, me pinché y me clavé una astilla. No recuerdo si de lino o de cualquier otra planta, tal vez adormilera. Lo cierto es que me quedé dormida y cuando desperté estaba con dos bebés, la niña que se llama Luna, el niño que se llama Sol, agarrados a mis pechos, amamantándose.
Fue entonces cuando Felipe recordó una vieja leyenda que situaba esta historia más de 100 años atrás. Una historia según la cual una hada furiosa porque no fue invitada al bautizo de una princesa, la condenó a morir al cumplir 15 años, pinchándose con una rueca mientras hilaba. Otra hada logró mitigar aquel conjuro. Se quedaría dormida, tan solo dormida, hasta que la astilla saliera, y los dos entendieron que probablemente luna o sol, mientras se amamantaban, uno de los dos debió resbalarse, debió ir reptando buscando el pezón para continuar alimentándose, y por casualidad dio con la yema del dedo. Succionó con fuerza y salió la astilla. Y la joven Thalía se despertó. Felipe reconoció su mal. Ay, mira, es que yo estaba un día y tú eras tan guapa y estabas allí tan muertecita y yo tenía unas ganas tan divinas que no pude por menos que... Y lo uno llevó a lo otro y... Ay, no te lo vas a creer, qué tontería. Que yo... Oye, que soy el padre de las criaturas y ella... Tonta como nos ponen en la mitad de los cuentos a las princesas, viendo la sinceridad del monarca, le perdonó y aceptó convertirse en su amante. A partir de aquí, Felipe contentísimo. Cuando discutía con su señora, iba al castillo y la felicidad... Ya me entendéis. Hasta que ella sospechó. En cierta ocasión le preguntó al secretario: «¿Cuándo os vais? ¿Dónde acudís?» «No podría decirlo con certeza, majestad». «¿O lo dices? O prepárate para morir». Majestad, y cantó todo. Ni amigo, ni secretario, ni nada. Enfurecida la reina ordenó que los dos niños fueran secuestrados, llevados al castillo. Instrucciones severas al cocinero y a la cocinera de que fuesen ejecutados, guisados y servidos como cena al monarca. 52 salsas diferentes acompañaron aquella exquisita carne, y en cada pedacito el rey exclamaba: «Me encanta, está riquísimo», y la reina decía: «Come, come, que estás comiendo de lo tuyo». Lo que ignoraba la reina es que, compadecidos el cocinero y su esposa, habían salvado a los pequeños y lo que allí se merendaba era un cordero y era un cabritillo. La reina no se conformó con aquella venganza. En una ocasión y días más tarde, ordenó a sus hombres que llevaran allí a su rival, a Thalía. Aprovechó que el rey Felipe había ido a guerrear, que es otra de las cosas que suelen hacer muy bien los reyes. En cuanto adquieren el poder, le declaran la guerra a los vecinos, y hoy te mato a los tuyos y mañana me matas a los míos. Diversión insana, digo yo. Por otra parte, lo cierto es que la ogresa colocó un caldero inmenso en el patio del castillo. En su interior, un montón de animales ponzoñosos, que si unas víboras, que si unas tarántulas, que si escorpiones o alacranes. Su idea: introducir a Thalía dentro, dejar que los animales la llenasen de veneno y picotazos y comérsela poco a poco,
con ese juguito tan deseable. Ay, pero como esta historia no puede acabar así, quiso el infortunio para la pobre ogresa que la guerra terminara antes de lo previsto, y ahí, en el momento en que iban a meter a la joven en la olla, apareció Felipe. No penséis que se compadeció de su esposa. Con sus propias manos la sujetó, con sus propias manos la levantó, la depositó dentro de la olla y allí dejó que los animales dieran cuenta de ella. En ese instante aparecieron los hijos Luna y Sol, se abrazaron a la madre, explicaron los cocineros lo que había sucedido y fue un final feliz, feliz. Como felices son estos cuentos, cargados de maldad y de falta de respeto. Pinocho. Habéis oído bien. Pinocho. El niño de madera, la marioneta que cobró vida por un hada. Un hada que en el cuento original jamás existió. Dejadme que os diga que Pinocho nace de la mano de Collodi, de Carlo Collodi, su autor, y que lo fue publicando en capítulos dentro de una revista. Arrasó. Gustó tanto que decidieron editarlo. Eso sí, el editor prudente cambió algunos de los capítulos porque en la revista eran excesivamente fuertes. Pepito Grillo. Os suena Pepito Grillo, ¿verdad? Coprotagonista indiscutible en la historia de Disney. Ay, si yo os contase que Pepito Grillo es uno de los personajes que menos vida tiene en la obra original de Collodi, en el Pinocho según fue publicado. Os lo explico. Pinocho se enfadó un día seriamente con su padre, con Geppetto, cuando todavía Pinocho era de madera. El muñeco, que era un tanto desobediente, descarado, un mal bicho. Pinocho se empeñó en acercarse mucho a la chimenea porque hacía frío. Su padre le advirtió que si se aproximaba tanto y siendo de madera, corría riesgo de echarse a arder. Le ignoró el mocoso, se burló del abuelo y se aproximó tanto que los pies empezaron a quemársele. El padre, bien por efecto del enfado o bien sencillamente para apagar las llamas, zarandeó al muchacho. Le riñó, le castigó. Y Pinocho, que no andaba por la labor de andar sufriendo ni vejaciones, decía él, ni castigos injustos, llamó a la justicia, denunció a su padre por abusos sexuales. Sí, no nos lo cuenta Disney. Y el pobre Geppetto acabó encarcelado. Ahí es cuando aparece la conciencia en forma de grillo. Ahí es cuando aparece Pepito Grillo para recriminar a Pinocho lo que acaba de hacer. Y Pinocho no se anda por las ramas. Cuando ve que un ser diminuto le lleva la contraria, coge un mazo, lo aplasta y lo mata, tal cual. Solo sale, habla y lo matan. Ahí tenéis a Walt Disney destrozando el cuento, inventando lo que quiere y haciendo que todos pensemos que Pepito Grillo, muerto aplastado de un mazazo, fue protagonista de esta historia. Blancanieves. Que sí, que los 7 enanitos existieron. Que sí, que hombre, que sí, mujer, que sí, pero que no eran enanos. ¿Qué va? Todo apunta a que Blancanieves existió en realidad. Todo apunta a que aquellas 7 personas eran niños mineros. Niños que con 5 o 6 años eran obligados a reptar en galerías de mina,
a arrastrar capachos inmensos cargados hasta los topes con minerales. Niños cuyos cuerpos se deformaban, niños que perdían la vista de tanto estar en lo oscuro y que a los 9, 10, quizá 12 años, si tenían mucha suerte, eran jubilados entre inmensos dolores musculares y de huesos, con los cuerpos deformes, con la mente alterada y amargada. Y entonces algún padre se lo regalaba a su hija para que fuesen tratados como bufones. Ah, y el espejo mágico también existió, que se conservan algunos de aquellos juguetes en algunos museos antiguos. Era un espejo montado sobre una caja de resonancia. Cuando las niñas hablaban, el eco repetía su última palabra, y así se supone. Blancanieves, una niña que debió existir de verdad. Ya os lo contaré si coincidimos en otra ocasión. Pudo preguntarle al espejo: «Espejito, espejito mágico, ¿quién es la más guapa?». Y la misma niña respondía: «Tú», para que la pregunta fuera: «Espejito, espejito mágico, ¿quién es la más guapa?». Tú, tú. Por efecto del eco. Érase una vez una niña que terminaba de hacerse mujer. Una niña que había dado ese paso, ese salto en el que la infancia queda atrás y acaba de hacerse mayor. Por eso su madre le regaló una caperuza roja, y tenía que ser roja, que acabando de hacerse mujer, era el rojo el color imprescindible para poder contar esta historia. Bueno, pues si alguien no se termina de aclarar, supongo que sí, pero de todo puede haber. La niña acababa de tener su menarquia, vamos, su primera menstruación, ya era adulta, ya era mujer. Por eso, y solo por eso, la madre le manda que vaya a través del bosque a casa de la abuela para llevarle algunos alimentos, puesto que la abuela está enferma. No. En ninguna cabeza de ningún personaje, por muy de cuentos que sea, entraría jamás mandar sola por el bosque a una niña de 7 u 8 años, por muy enferma que estuviera la abuela, que era en absoluto. Había que esperar a que la joven creciera, había que aguardar a que pudiera asumir determinados roles en esta vida. Y de paso, la madre le previene, le advierte de los peligros que la van a acompañar siempre en la vida y en el bosque. Peligros en forma de lobo. Lobo que bien puede ser animal pariente del perro o tal vez ser humano que, juntado en lo que hoy llamamos manada o en solitario, sea capaz de comportarse peor que el mismísimo lobo. Lo cierto es que la madre le entregó una cesta. En la cesta, nada de tortitas ni tarritos de miel. En la cesta, aquello que en esta época se consideraba lo ideal para que sanaran los enfermos. Un filete grande, hermoso, grueso. Un filete que poder hacerlo ahí, en las brasas, o al que quitarle lo gordo, quitarle lo blanco y añadirlo a un estofado para el día siguiente. Ah, y una botella con vino. Vino que entonces se pensaba que al beberlo sudarías y junto con el sudor se marcharían todos los males. La muchacha, con su cesta y la sonrisa, con la seguridad de saberse mayor, emprendió el camino hacia casa de la abuela hasta que se encontró, claro, con el lobo. ¿Dónde vas? A casa de la abuela. ¿Y qué llevas? Y la niña le enseñó la botella y el filete. El lobo se esforzó por retener en la memoria aquel envase y mantuvo fijo el retrato de aquel pedazo de carne. Después le sugirió a Caperucita que fuera por un camino algo más largo, pero infinitamente más hermoso. Atraída por la belleza, la muchacha bordeó, y entre tanto el lobo llegó recto a casa de la abuela, llamó a la puerta, le abrió la pobre mujer y la asesinó. Pero no se la comió. ¿Qué va? El lobo
metió en una botella idéntica a la que recordaba la sangre de la anciana. Después fue probando hasta filetear trozos del cuerpo de aquella mujer para conseguir un filete con la misma textura y forma que el que él guardaba en su cabeza. Cuando la chica llegó, se sorprendió al ver el aspecto de su abuela. Supuso que eran los achaques y la enfermedad, y que además hacía mucho tiempo que no la veía, y por eso estaba tan avejentada, tan deteriorada. La mujer habló. Hija mía, ya sabes que los ancianos comemos muy poco. Siéntate en la mesa y disfrutemos los manjares que has traído. Y aquel lobo cocinó el filete que él había cortado, y se lo sirvió a la niña. El gato de la casa, al ver que la joven se estaba comiendo a su propia abuela, le advirtió: ¡Guarra! ¡Estás comiéndote la carne de tu carne! Pero Caperucita no hizo ningún caso. Estaba tan rico. Era tan extraño que pudiera comer carne. Al acabar el banquete, el lobo le sirvió vino. Toma, hijita, bebe un poco. Abuela, yo no tomo vino, no me dejan, soy pequeña. Pero tonta, ahora ya eres mujer. Además estás en mi casa y yo no pienso decir nada a tus padres. Y come y bebe, hija, bebe. Y Caperucita bebió. Se sorprendió al ver que no rascaba la garganta, que no era tan espeso como le habían dicho. Lo único que sabía es que el vino embriagaba, que emborrachaba, y poco a poco fue sintiéndose borracha psicológicamente. El gato le advirtió: ¡Guarra! ¡Estás bebiéndote la sangre de tu sangre! Pero embriagada como estaba, Caperucita se burló. Tras ello, el lobo se metió en la cama y desde ahí invitó a la pequeña a hacer lo que él le mandaba, a hacer lo que él le ordenaba. «Quítate las botas», le dijo. Y la niña, tras quitarse el calzado, le preguntó: «¿Qué hago con ellas?» «Tíralas al fuego, que no has de necesitarlas más». Y después le sugirió quitarse las medias, la blusa, la falda, las enaguas. Y poco a poco la chica, ingenua e inocente, fue quitándose todas las prendas de ropa y las fue arrojando al fuego, porque su abuela le decía que no habría de necesitarlas más. Y así, el lobo la invitó a meterse con ella en la cama, y en la cama el lobo se la comió. Escoged cada una de vosotras, cada uno de vosotros, en qué consiste en este cuento comerse a Caperucita. Yo tengo la impresión de que significa las dos cosas. Se la comió y después se la comió. Y así, con una sencilla bobina de hilo, yo he querido contaros este cuento. La historia de una niña ingenua que se hizo mujer. A mí me encantaría no tener que volver a narrar nunca en este tiempo nuestro
una historia como esta. Lamentablemente sigue habiendo muchas manadas, muchos lobos, muchas jóvenes que se dejan engañar y muchas jóvenes a las que se fuerza con miseria, con maldad. Permitidme que ahora llegamos al fin y que, casi a modo de despedida, saque las hebras y me quede solo con una. Permitidme que todo el resto de la ropa de la joven la ate a esta hebra. Es pequeña, quizás sea una de las botas. Permitidme, eso es, que quede aquí, toda atada. Ahí. Y permitidme que termine con el deseo absoluto de que esta historia jamás pueda repetirse, que las Caperucitas permanezcan en el mundo de los cuentos y los lobos pasen a formar nada más parte indiscutible de la historia. Esto es verdad y no miento. Todo lo que me contaron se lo lleva el viento. Y el viento se marchó. Y este cuento se acabó. Nos vemos en los cuentos, que aún quedan muchas historias de las que poder hablar.